Utena, la chica revolucionaria, no es un título que invite a la reflexión. De hecho, lanza un mensaje meridianamente claro. Durante el transcurso de la serie, los personajes repiten una y otra vez como un mantra que deben traer la revolución ordenada por el fin del mundo. A primera vista, parece simple. A todo el mundo le suena la Revolución Francesa y puede visualizar un momento de gloria y libertad que barre el corrupto orden predominante e instaura un sistema mejor. Concretamente, asociamos la revolución con la destrucción de la monarquía y la imposición de la democracia. Todo lógico y coherente. Utena es una chica revolucionaria porque quiere acabar con el sistema y... Entonces te sientas a considerar que casi todos los personajes, por un motivo u otro, tratan de convertirse en un príncipe, en aquello que supuestamente deberían querer destruir. Porque son revolucionarios, no contrarrevolucionarios. Pero al parecer, según cómo enfocan su toma del poder, necesitan estar en la cumbre de la pirámide social para promover la tan cacareada revolución. Si no piensas, puedes encogerte de hombros. Si te detienes unos segundos a darle un poco de vueltas, tienes dos grandes opciones. La primera es rezongar que Utena es una serie sin sentido, dejarla de lado y dedicar tu tiempo a temas más coherentes. La segunda es inspeccionar Utena con más atención, asumiendo que estos mensajes contradictorios son intencionales. Y, lo son. Si algo tiene que quedarnos claro de Utena es que se trata de una serie que transcurre en un microcosmos tan evidente que hay fans que especulan que se trata del más allá, de un sueño o cuanto menos de un mundo aparte. Y la verdad, hacia el final de la historia queda bastante claro que la Academia Otori está aislada por motivos medio alegóricos, medio mágicos y ante todo de guión. Transcurre en la Tierra o en un país determinado, Japón, pero está en medio de la nada. Nunca llega a interaccionar por completo con la realidad. Esto se debe a que es una serie de alegorías respecto a la sociedad, concretamente los roles de género, entre otras muchas ideas que interesaban a Kunihiko Ikuhara. En particular, el elemento más chillón, que se refleja no solo en el worldbuilding, sino en la ética, en la estética y en el mensaje de la serie, es el papel galante que adoptan muchos de los personajes que pueblan el shoujo. Diría que por eso el mundo está compuesto casi exclusivamente por gente joven. Los profesores son menos que siluetas. Así funciona el shoujo, con adolescentes. Al fin y al cabo, son el público al que va dirigido este tipo de historias, pero Ikuhara, como veremos, no se dirige solo a una demografía juvenil. Por ello recoge el marco de actores adolescentes y lo explota para mostrar muchos elementos que no es que no aparezcan en el shoujo, sino que no se suelen ver sometidos a crítica por la propia historia. Es por esto que, con mucho descaro, Ikuhara divide a sus protagonistas en príncipes, princesas y brujas. Bueno, para empezar, cuando alguien habla de príncipes en Utena, está refiriéndose a un rol social muy concreto y artificioso propio de los shoujo que no se corresponde con el de un príncipe literal. Para que os hagáis una idea, si habéis leído un poquito de shoujo, os sonará el concepto príncipe del instituto. Esta parte del vídeo ha sido muy influenciada por el ensayo Why Revolutionary Girl Utena is Amazing. Como todo, no es posible coincidir en cada detalle, pero nos parece que es un gran trabajo que ayuda a comprender Utena y os recomendamos encarecidamente verlo si domináis el inglés. Pero bueno, seguimos. Ikuhara mezcla muchos elementos populares típicos de los romances shoujo, por ejemplo, clásicos slice of life, obras históricas como La Rosa de Versalles o dramáticas aventuras de las Magical Girl. Particularmente resulta evidente la influencia de Sailor Moon, obra en la que trabajó antes de saltar a Utena. En esta serie, la mayoría de los protagonistas son reencarnaciones de príncipes y princesas que ahora viven como estudiantes a la par que luchan por salvar el mundo. En el futuro, además, impondrán una nueva y perfecta monarquía divina, restaurando el orden ideal que fue destruido en el pasado. O la de paralelismos que podrían hacerse entre Utena y Sailor Moon. No terminaríamos nunca. De hecho, Utena se dedica a responder a Sailor Moon en muchas ocasiones. Por poner un único ejemplo, toda persona mínimamente familiarizada con Utena sabe que el opening muestra un refrito de ideas que Ikuhara quería tratar en una película independiente de Sailor Moon Super S. En esta, Sailor Neptuno y Sailor Urano iban a ser personajes principales. Una de las escenas que Ikuhara tenía muy clara era una persecución con Pegasos. Otra de las ideas era viajar al fin del mundo. Estos conceptos se acabarán refinando para crear a las protagonistas, que evidentemente hacen eco de Haruka y de Michiru, aunque no se limitan a ser meras copias, y al villano de Utena. En fin, volviendo al mundo de Utena, con este cóctel de ideas y una riquísima historia de obras shoujo de las que beber y sacar referencias, Ikuhara crea la Academia Otori.
Luego se dedica, junto a su equipo, a explorar tópicos del shoujo, bañándolos en una crítica moral y social que se vuelve muy oscura. Las dinámicas de género, el incesto, el abuso del poder institucional y patriarcal, la pederastia, son todos elementos que se trata de forma muy descarnada. Por eso en el mundo de la Academia Otori, los niños deberían ser príncipes, muchachos ideales, hechos para dirigir, para salvar princesas. Ese es su único objetivo a corto y a largo plazo. Y aún así es un objetivo difuso. Consideradlo. ¿Qué significa salvar princesas? ¿Es que nunca se salva a otros hombres? No lo sabemos y tampoco importa, porque una institución tan rígida como la que se describe en Utena es imperfecta e irreal por antonomasia. No es capaz de albergar la complejidad del mundo real. Por eso cabe preguntarse, ¿qué pasa cuando alguien no consigue convertirse en un príncipe? Pues no hay otras categorías a las que se pueda aspirar, así que la respuesta más simple sería que esa persona muere. Si queréis entenderlo como una muerte real o una metafórica equivalente a graduarse, ya queda en vuestras manos. Hay mucha especulación en el fandom y no va a ser este vídeo el que ponga punto final a ninguna teoría. Con todo, sí se puede resaltar que los fantasmas de aspirantes a príncipes pueblan Utena. Esta extrema rigidez de la que venimos hablando se puede explicar porque Akio es quien controla la academia. Para repasar, Akio es la versión adulta, corrupta y malvada de Dios. Y sí, en japonés se refieren al joven Akio como Dios. No es una traducción que estoy haciendo yo. Las quejas por los dobles significados, sin duda intencionales, a Ikuhara, no a mí. En fin, sabemos muy poco de Dios porque todo lo que se nos cuenta es a través de metáforas en forma de sueños mal recordados, cuentos u obras de teatro. Lo que sí nos queda claro es que Dios es el representante del patriarcado ideal. Su mera existencia parece un vórtice de poder que torna al mundo en un cuento de hadas. Amable, abnegado y dedicado a cuidar a las mujeres, con el mero hecho de salvarlas, las convierte en princesas y a cambio les exige un beso. Nada creepy, ¿no? Si queréis entender que el beso es una alegoría del sexo, no os voy a detener, aunque dado que la imagen de Dios es muy juvenil, por no decir infantil, prefiero quedarme con el beso sin más. Así pues, en general la forma en que se nos presenta a Dios es mediante una narración de cuento, y los cuentos contienen lecciones, moralejas. Los hermanos Grimm reescribieron buena parte de los cuentos populares de Centro Europa para adaptarlos a la mentalidad burguesa puritana del siglo XIX, y por eso reforzaban mensajes de humildad, obediencia y pasividad para las protagonistas femeninas. Aproximadamente un siglo más tarde, Disney cambia parte del mensaje de este tipo de cuentos. Lo adapta a un feminismo más masticado y blanco, pero sigue promoviendo a nivel general ideas convencionales y conservadoras sobre el matrimonio. Así que cuando Utena presenta tan machaconamente su mundo a través de cuentos, deberíamos entender que estos transmiten la ideología imperante dentro del sistema que gobierna la historia. Y lo que nos muestra esta ideología es que el príncipe, porque solo hay uno, debe ser poderoso y rescatar a princesas. Hay muchas, de hecho todas las mujeres a las que se encuentra Dios se convierten en princesas, como ya he dicho. Y estas princesas, por tanto, deben ser vulnerables y requerir ayuda, porque las mujeres han de ser delicadas, frágiles y no deben salvarse a sí mismas. Necesitan un rescate por el cual, como parece lógico, han de mostrarse agradecidas. De ellas se espera, cuanto menos, un beso. Es evidente que aquí el vencedor es el príncipe, no la princesa. Por eso es tan interesante que Utena muestre en numerosos episodios que los hombres ponen a las mujeres en peligro para luego poder salvarlas. Están forzándolas a participar de un sistema que arriesga la integridad de la mitad de sus individuos para que luego los hombres salgan fortalecidos. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que nuestra protagonista también quiera dedicarse a rescatar princesas. Es heroico, es una posición de poder. Pero volviendo a Dios, sabemos que no pudo soportar la presión que ejercía el mundo sobre él y que terminó por corromperse después de que Anthy sellara sus poderes para evitar que continuara sacrificándose por los demás. A partir de entonces, la historia es más que difusa, así que solo podemos imaginar que Akio y Anthy construyeron un mundo donde los roles ideales se imponen a los niños, es decir, construyeron un cuento. Puede que Akio ya no posea el poder de los milagros, pues es un poder que tenía Dios, su versión más joven e inocente, pero sigue trabajando para imponer roles concretos entre niños y niñas, sigue creando princesas. Y por tanto solo él puede ser el más parecido a un príncipe, porque solo el príncipe puede crear princesas. Así que no me extraña que no deje escapatoria a los que comparten su género. Personalmente mi conclusión es que solo puede haber un príncipe, Dios, y como Dios no puede volver, aquí asume que nadie puede salvar a Anthy, que nadie puede ser un príncipe. El teatro que organiza en la Academia Otori es una farsa que siempre termina con un fracaso, porque todos sus candidatos se rinden o mueren. Fracasar es inevitable. Y como veremos, nadie, ni siquiera Dios,
puede ser para siempre el príncipe. Aparte de tratarse de una idea muy meta, como todo en Utena, creo que también es posible justificar esta simplicidad de los papeles masculinos si nos retrotraemos a los elementos más básicos del shoujo. En las historias más tradicionales, que van directas al romance, los personajes masculinos solo resultan relevantes para la trama cuando compiten por ser el interés romántico de la protagonista o de sus amigas. Un ejemplo muy claro se ven los triángulos, que por cierto no suelen ser triángulos reales, sino vértices que se orientan hacia la protagonista. Si hubiera triángulos tendríamos mucha gente bisexual en los shoujo. En fin, que los triángulos presentan rivales amorosos que, una vez son descartados, se ven o bien aniquilados por la trama, o bien reducidos a un titilante futuro interés romántico de otro personaje. Puede que por eso en Utena no haya otro papel para los hombres, porque todo gira alrededor de Akio, y por tanto el mundo ha sido construido por y para él. En cambio, sí hay un determinante binarismo con las mujeres. Si no son princesas, son brujas, es decir, santas o putas, protagonistas o antagonistas, personajes pasivos o activos. Además, me parece que podemos incluir una categoría no reconocida abiertamente por la cúpula del mundo de Utena, es decir, Akio, las amigas y subordinadas. En cambio, Ikuhara sí que acepta la existencia de este tipo de personajes. De hecho, juega de forma muy interesante con estas chicas, dándoles el típico capítulo de, con muchas comillas, relleno, para luego devolverlas de una patada al lugar al que pertenecen, las bambalinas de la historia. Algunos abrazan estos roles, como puede ser Anzi en su papel de bruja. Otros los persiguen desesperadamente. Básicamente, todos aquellos que quieren el premio final, ser un príncipe. Pero a la mayoría silenciosa se le impone, sin que sea verdaderamente consciente de que ese rol existe, a las mujeres, porque como ya he dicho, hay muchas princesas. Todas las mujeres deberían serlo, y resulta muy curioso porque personajes como Nanami o Kozue no encajan en el rol, se niegan a respetarlo o a jugar con sus reglas, pero a la vez lo usan como protección y como arma. Por eso Nanami finge siempre ser una víctima, por eso Kozue intenta traer de vuelta a su hermano incitándole a ser sobreprotector con ella, porque saben, medio inconscientemente, cuál es el papel desvalido que corresponde a la princesa, incluso si sus personalidades son tan dominantes o tan turbulentas que se les cae a tiras la piel de corderito con la que intentan cubrirse. Vamos, que Utena le dice al espectador, los roles que están intentando interpretar los personajes constriñen, son falsos, son incómodos, son máscaras que no pueden llevar por mucho tiempo, son zapatitos de cristal para pies que no dejan de crecer. Y todo esto os lo resalto porque es importante para comprender el tema que nos trae de cabeza, porque Utena no deja de gritarnos que no deberíamos intentar ser príncipes o princesas. Es malsano para quienes adoptan ese papel, pero también para quienes viven aplastados por el sistema. Por eso, que Utena pierda es en gran medida una victoria, porque aprende a pensar fuera del sistema. Cuando empezamos la serie, Utena es una chica que no se conforma con el papel que le reserva la sociedad. Aunque sabe que es una mujer, y parece sentirse cómoda con ello, y de hecho no sufre disforia, quiere ser un príncipe, es decir, no reconoce, no respeta la idea de los roles de género. La mera idea resulta absurda entre los adultos y suscita admiración, rechazo o diversión entre sus compañeros. Podríamos hablar largo y tendido sobre cómo Utena es una de las tantas encarnaciones del legado de la compañía Takarazuka, pero esto es material para otro vídeo. De momento centrémonos en por qué Utena quiere ser un príncipe. Durante la trama pensamos como ella que simplemente se vio inspirada por Dios, que cuando éste la ayudó en un momento de vulnerabilidad decidió dejar de ser una princesa, pasó a querer ser fuerte, a convertirse en alguien ejemplar que pudiera ayudar a los demás. Y es cierto, pero no del todo. No por nada, esta es la versión que nos relata el cuento que nos ofrecen a modo de resumen y presentación de la historia. En realidad, Utena tenía un motivo mucho más concreto para convertirse en un príncipe. Sin embargo, lo ha olvidado. Hay bastante especulación sobre si Akio le borró la memoria o si podemos confiar en que el paso del tiempo hizo su natural trabajo. En cualquier caso, el arco de la Rosa Negra demuestra que el director es capaz de manipular las memorias, como ocurre con Mikage. Mientras se habita la academia, todo el mundo es susceptible de verse atrapado por las ilusiones de Akio.
De hecho, en el penúltimo episodio descubrimos que el lugar donde se enfrentan los duelistas era el observatorio de Akio disfrazado con una ilusión. Así que todo el dolor de los protagonistas, todo el sufrimiento impuesto a Anzi y a los demás personajes estaba siendo contemplado muy, muy de cerca por Akio. Así pues, no debería sorprendernos si Utena fue víctima de la influencia de este terrible personaje. De una forma u otra, lo cierto es que en su día Akio se presentó ante Utena. Su apariencia era la del príncipe ideal, aunque el episodio 38 da a entender que probablemente esto se tratará de otra ilusión. En cualquier caso, tuviera aspecto de jovencito o no, lo innegable es que cuando se encuentra con Utena ya es una persona que no besa las lágrimas de otras, sino que se alimenta de ellas. Es una persona que no tiene remilgos en mostrarle a una niña el sufrimiento al que estaba siendo sometida Anzi. Es una persona que no duda en utilizar a una chiquilla como Utena para sus propósitos. Y es que al mostrarle la situación de Anzi, Utena, horrorizada, quiere salvarla. Y es entonces cuando Akio planta dos elementos importantes: un anillo que la comprometiera con su objetivo y la obsesión por convertirse en un príncipe. Porque según él, sin ser un príncipe, no se puede salvar a Anzi. No se la puede convertir en una princesa. Y no nos equivoquemos. Akio no ha dejado de querer convertir a todas las mujeres en princesas. Su meta no es que Utena sea un príncipe, sino crear candidatos como los más prometedores del consejo estudiantil, del que Utena nunca llega a formar parte. A los que luego arrebatar el poder de los milagros. No por nada en el episodio 38 vemos cómo insiste en convertir a Utena en una princesa. El dilema es que para Akio solo la espada de un príncipe puede abrir por la fuerza el ataúd en el que duerme la verdadera Anzi con los poderes de Dios. Solo alguien que interprete el papel de un varón es capaz de abrir la puerta de la rosa y devolverle lo que ha perdido. A la hora de la verdad no es que quiera volver al pasado, por supuesto. Está muy cómodo en su rol de tentador y de gobernante. La pantomima que él y Anzi interpretan jugando con las vidas de los niños es un ciclo que nunca acaba, una obra de teatro con papeles bien sólidos. Hasta en el dolor y en el sufrimiento que se autoimponen encuentran poder y seguridad. Así que, ¿por qué Akio ofrece a Utena la posibilidad de ser un príncipe? Porque sabe que va a fallar. Así que Utena es arrastrada a moverse dentro del sistema que domina a Akio. Sin embargo, para ella el anillo significa algo muy concreto, su promesa de salvar a una persona. Y es importante que recordemos que no necesitó ser un príncipe para decidir tomar las riendas de la situación y tratar de ayudar a alguien que estaba sufriendo injustamente. Un título no es necesario para querer hacer lo correcto. Sí, desde luego, Utena olvidó a Anzi, pero continuó trabajando de acuerdo a su meta, salvar. Y de hecho, una vez se cruza con Anzi, protegerla se convierte a la larga en su objetivo, impuesto una vez más por Anzi y por Akio. Pero es esa cruzada personal, ese deseo de ayudar a Anzi en particular, lo que permitirá traer una pequeña revolución. Cuando alcanzamos los últimos episodios de Utena, Anzi trata de convencer a la chica de que escape en nada menos que 2 ocasiones. Utena se niega. Nuestras protagonistas todavía no se atreven a abrazarse y consolarse mutuamente después del intento de suicidio de Anzi, pero se unen lo suficiente para que Utena lamente haber interpretado el papel de príncipe de Anzi sin prestar atención a su dolor. Es en este momento cuando parece que por fin se empiezan a romper las estructuras que Akio y Anzi han creado en la Academia Otori. Y así ambas ascienden una última vez a la torre de los duelistas para confrontar al fin del mundo. Es un momento terrible. Akio se asegura de reducir a Anzi, manipulando su cuerpo, su ropa, obligándola a recordar la incestuosa relación que mantienen, como si alguno de los dos pudiera olvidarla, y afirma que a Anzi le gusta ser una bruja.
Luego carga contra Utena, intenta constreñirla dentro del rol de princesa. Prometiéndole que la protegerá de todo mal ahora que ya ha probado su valía. Nada de quedarse con el poder, querida. Debe entregar su espada, la capacidad de los milagros y conformarse con el rol que la sociedad ha preparado para ella. Pero Utena una vez más se niega y se enfrenta a Akio con energía. Los espectadores pensamos que va a vencer, que es el momento de triunfo. Al fin y al cabo, Utena ha crecido bajo este sistema, ha encarnado los valores de los milagros y de los príncipes. Sería deliciosamente irónico, aunque algo típico, que los planes del villano se volvieran en su contra. Como bien dice Breakaiser en el análisis que os voy a poner en la descripción, ahora descubriremos que el poder de los milagros siempre ha sido real. El único problema será que el príncipe regente era falso. La protagonista creerá en sí misma, se convertirá en la versión restaurada de lo que un príncipe debería ser, lo cual es básicamente el modus operandi de Tolkien para restaurar la buena clase de gobernante y el que se usa a lo largo de todos los sistemas feudales. Solo tenemos que purificar el sistema para poder restaurarlo, ¿verdad? El mundo de Akio empieza a venirse abajo a medida que los ideales de Utena se imponen, pero no olvidemos que se trata también del mundo de Anzi. Pero entonces hay un problema. Para imponerse a Akio, Utena proclama que va a ser un príncipe y reafirma los valores del sistema oficial. Anzi ve que al final no hay escapatoria. Todos quieren ser príncipes. Anzi acabó convirtiéndose en una bruja para evitar que el príncipe se partiera en pedacitos bajo la presión del mundo, y luego el príncipe, que era una persona buena, dulce y abnegada, se convirtió en Akio. Negándose a someterse a una nueva clase de dolor, Anzi se aferra a la tortura que ya conoce y da la espalda al futuro. Inflige a Utena una herida mortal. De esta manera queda claro que el sistema de Akio no puede sobrevivir sin la colaboración de Anzi, sin la colaboración de las víctimas que se aferran a los fragmentitos de poder que se les otorga a cambio de no rebelarse. Para hundir aún más el dedo en la llaga, Anzi le espeta a Utena que por supuesto que no puede ser un príncipe. Al fin y al cabo, es una chica. Como suele ocurrir a lo largo de la serie, aquí se entremezclan verdades y mentiras. No, Utena no puede ser un príncipe, y no solo porque su género y su sexo no encajen con lo que exige Akio, es porque nadie puede serlo. Los humanos no pueden vivir tras una máscara constante, fallarán, tropezarán, más importante aún, crecerán. La carrera de los personajes por convertirse en una idea está destinada a fracasar, tanto si entienden bien cómo funciona dicha idea, cosa que no hacen, como si no. El final de Utena es relativamente sencillo y emocional. Akio se hace con la espada de Utena, con todo el simbolismo que ello implica, y trata de abrir la puerta de la rosa tras la que, se supone, aguarda el poder de Dios. Apenas reacciona cuando la espada se rompe en pedazos. Evidentemente, no esperaba otra cosa. Además, como señala Satirist, la destrucción de la espada de Utena ofrece un mensaje muy contundente. El sistema de control que impera sobre la sociedad nunca puede generar milagros. ひたむきさに価値があると思っていた。それが世界を変える唯一の術だ。だが、ひたむきさだけでは何も変わらない。力がなければ、所詮誰かに依存した生き方しかできないのさ。世界を変える力を得るために、俺は十分リスクを支払ってきた。Pero si bien Akio espera que el telón caiga y le permita espacio para iniciar una nueva obra de teatro, Utena sigue pugnando por ayudar a Anzi. Con todos sus ideales destruidos, se encuentra en el momento mental perfecto, irónicamente, para centrarse de una vez por todas en su meta. Al borde de la muerte ya no hay espacio para metáforas, galanteos o normas sociales. Utena despoja a Anzi de toda la retórica de brujas, princesas, príncipes y duelos. La reduce a lo esencial, a alguien importante, a quien quiere y desea ayudar. Para conseguir este objetivo, Utena es capaz de abrir con muchísimo esfuerzo la puerta de la rosa, y lo hace con sus manos desnudas que quedan heridas en el proceso. No necesita una maldita espada. En el ataúd, que a la vez es una puerta, un motivo recurrente a lo largo de toda la serie, aguarda la verdadera Anzi. Simbólicamente, y perdonadme por repetirme tanto, está enterrada en el fondo del sistema que ha creado junto a su hermano. Utena no puede alcanzarla, no puede ser el príncipe ideal. Lo único que puede hacer, como ocurre en la vida real, es tender la mano a su igual y suplicarle que se levante y se deje ayudar. En otras palabras, el clímax no es Anzi siendo rescatada y transformándose de bruja a princesa, sino eligiendo salvarse a sí misma.
Anzi, en vez de quedar reducida a ser una princesa, se puede comportar como una persona que decide aceptar ayuda. Pero esto no es un cuento de hadas, el sistema continúa existiendo. Cuando Anzi empieza a salir de su ataúd, sus valores se derrumban y se precipita hacia una vertiginosa caída. Podríamos interpretar que Akio, el cual ha desaparecido de escena, probablemente para evitar a las espadas del odio, está rompiendo de forma física la conexión establecida entre Anzi y Utena. Es posible, aunque no aparece nada que indique su intervención activa. En cualquier caso, Utena queda colgando del borde del sistema, herida y derrotada. Las últimas palabras que pronuncia en la serie son un lamento por no haber podido ser el príncipe de Anzi. Es difícil renunciar a los ideales, en especial cuando el resto del mundo sigue creyendo en ellos. Simbólicamente, Utena ocupa el lugar de Anzi ante las espadas del odio. Nunca queda explícito por qué odian, pero se puede deducir que tampoco tiene que haber un motivo concretísimo. El odio que albergan es irracional, ciego, y no dudan en volcarlo contra cualquier chivo expiatorio. Y es que, de hecho, su objetivo original es el príncipe, esa figura que debería sacrificarse por el resto del mundo a cambio de haber obtenido el poder de Dios, porque, oh sí, el papel original del príncipe es muy sacrificado. El patriarcado, incluso el más ideal encarnado por Dios, hace daño a todo el mundo. Sin embargo, desde que Anzi se interpuso entre las espadas de la exigente humanidad y Dios, la bruja pasó a ser el escudo del supuesto príncipe. Así que, cuando la bruja desaparece, Utena resulta ser la figura a mano más parecida a un príncipe o incluso a una bruja por haber impedido el regreso de los milagros al haber tratado, simbólicamente, de desenterrar a Anzi como persona, y por ello sufre la ira del odio. Tras esto trasciende el sistema, se gradúa y abandona la academia. La gente empieza a olvidarla, incluso su mejor amiga Wakaba, que parece ascender al rol de protagonista. Los últimos minutos de Utena están dedicados a Akio y a Anzi. Formal, burocrático, Akio se prepara para repetir todo otra vez. Un nuevo ciclo, una nueva revolución. Esta vez sí funcionará. O quizá no. Como hemos visto, para mantener el sistema se necesita la colaboración de las víctimas. Por desgracia para él, Anzi ha visto un milagro, uno que va más allá de los duelos. Ha visto lo que es capaz de hacer una persona que abandona las reglas. Así que Anzi hace acopio del valor necesario para abandonar su ataúd, se suelta los cabellos, abandona las gafas que empleaba para alejarse del resto del mundo y se viste de rosa, el color de Utena, también de las princesas. Es un poco un bofetón en la cara a Akio. Mírame, ya no soy tu bruja. Pero que no haya pánico, Anzi no pretende participar del juego. Ahora tiene que vivir. Sonriendo parte a buscar a Utena y también abandona la academia. Pero un momento, ¿qué es todo esto de los ataúdes? Aunque no podemos afirmar nada de forma definitiva porque Ikuhara y su equipo son unos trolls que disfrutan creando ricos y a veces impenetrables mensajes, sobre todo para quienes venimos de una cultura distinta, el ataúd tiene connotaciones bastante claras, es la muerte. Pero no solo del cuerpo, sino del espíritu. En Utena, los ataúdes manifiestan, metafóricamente, las mentiras que abrazamos y que nos mantienen recogidos, a salvo y muertos en vida. Por ello, resulta delicioso que la academia sea en sí misma un ataúd. En concreto, parece que busca evocar los kofun, túmulos megalíticos para miembros de la alta jerarquía social. Qué horrible que un colegio, un instituto, el lugar donde preparamos a la siguiente generación, sea un ataúd. Qué imponente a su vez que la fantasía de príncipes, princesas y brujas solo pueda darse en un espacio cerrado e infantil. Solo los niños pueden interpretar esos roles. Llevarlos a la vida adulta es imposible. Por eso Akio, que se aferra a los ideales que encarnaba siendo un chiquillo, se queda atrás. Se queda en un espacio seguro, donde es la autoridad, donde nunca corre peligro de volver a ser atacado por el resto del mundo. Cabe preguntarse qué hará ahora que ha perdido a su chivo expiatorio. La revolución de Utena ha cambiado las cosas. Ha liberado a Anzi,
Es cierto, no ha destruido el sistema, pero sí ha creado grietas. La revolución debe ser interna y luego se pasa a otras personas. Y por eso Utena es la chica revolucionaria. No debía convertirse en príncipe, sino aprender a quitarse la máscara y ser una persona. Es la gracia de la historia. Y con esto damos por terminado el análisis de Utena. Lo que comenzó como un proyecto chiquito se ha convertido en un vídeo de media hora para ahorrar de Yudo. Lo siento mucho. Claramente si quiero hacer cosas cortas debo escoger mejor los temas. En cualquier caso espero que quienes votaron el vídeo hayan sentido que la espera ha merecido la pena. Porque sí, este vídeo no habría existido de no ser por Patreon. Estamos intentando ser más activas, ofreciendo posts semanales en los que mostramos nuestros avances, además de recomendaciones de manga y anime que nos parecen de interés. Si creéis que podría mereceros la pena, os dejamos el enlace en la descripción. Y hablando de sitios donde dar dinero, nos habían preguntado si abriremos los miembros de YouTube. Hemos hecho una encuesta y aunque los resultados han sido muy igualados, creemos que merece la pena probar. Ofreceremos lo que ya damos en Patreon porque la vida no nos llega para nada más. Eso sí, que nadie se sienta mal si no puede aportar. Hay situaciones económicas de toda clase y si alguien quiere dedicarnos un poco del dinero que le sobra, nos sentiremos encantadas de recibirlo, pero no queremos que alguien tenga que hacer un sacrificio por estos vídeos. Se supone que estamos aquí para disfrutar, así que nada de sentirse mal o de pedir disculpas. De verdad, nos parece increíble que haya gente interesada en nuestros vídeos. Eso es lo que queremos, poder compartir ilusiones con las cosas que nos gustan. Respecto a lo que está por venir, me temo que mi trabajo absorbe mucho tiempo y que los análisis largos están algo estancados. Por eso, de momento, vamos a seguir centrándonos en análisis episódicos. El siguiente va a ser un vídeo del episodio 5 de Evangelion y después terminaremos el arco del Guerrero Negro de Berserk, que no nos está llevando tiempo ni nada. Para terminar, y como siempre, nuestro sincero agradecimiento a quienes se han hecho mecenas o nos han aportado ayuda por uno u otro medio. A X, Onassis Naim, Samurai X 2040, Carles Hernán, Fanny Arteaga, Franco, Gregory Michael González Chang, Valentina Ríos, Nacho Hernández, Víctor Andana Sánchez, Alain, Robsan, Hugo Gell, Gabriel Link 94, Nelson Gaspar, Kenshiro Puño de la Estrella del Norte, Jesús Loredo, Kendapa, Nicolás Roca, Andrés Arancibia, Bernardo Torrecillas Terrón, Paola, Ismael García, Enzo Pistrito, Carlos García Martín, Isaac Cochachi, Silvano Campos, Silvia Juan Chicay, Hugo 2003 Dragon Ball Z, Danifer Orozco, Nelson Ochoa, Vladimir Harkonnen, Ailesfer, Naue Botti, Carlos Martínez, Nuria Durán, Ayman, Miki MQ, Franco Rivas, Alan Vázquez, Beatriz San, Ricardo Chiappe Vegas, Camilo Soto, ArGG, Emote 2007, Ryuyu. Muchísimas gracias a todo el mundo y que el viento sople a vuestro favor.